Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Bienvenidos, hermanos, al capítulo 6 de Cristo y su justicia. En este capítulo, a mi parecer, se ve muy bien expresado lo que es la esencia del mensaje de 1888. Así que, hermanitos, vamos allá con el capítulo 6 y empiezo a leer, hermanos. Dice, no existen palabras que pueden mostrar más claramente que Cristo es tanto Dios como hombre, haciendo referencia a Juan 1:14, que dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Originalmente, solo divino, tomó sobre sí la naturaleza humana y pasó por entre los hombres como un mortal común, excepto en esos momentos en los que su divinidad fulguró, como en ocasión de la purificación del templo o cuando sus penetrantes palabras de verdad irrebatible forzaban aún a sus enemigos a confesar que nunca hombre habló como ese hombre. En su epístola a los Filipenses, Pablo expresó así la humillación a la que Cristo se sometió voluntariamente. Hallad en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, versículos de 5 al 8. Bien, quiero recalcar aquí esta frase que dice, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Bien, hoy en día hay una confusión en la Iglesia organizada en cuanto a la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Es lo que llaman la naturaleza poslapsaria y prelapsaria, antes del pecado y después del pecado. Se ha adoptado desde unas infiltraciones que han ido habiendo en la Iglesia y una confusión que se ha ido en 1957 por un controvertido libro, pero ya viene de antes, cómo se ha cambiado este pensamiento que se tenía desde un principio, que Jesús vino con la naturaleza pecaminosa, allá donde pecó Adán, llegó Cristo, así como nos dice Romanos, el segundo Adán, con la naturaleza pecaminosa. Hoy en día se nos dice mucha parte de la Iglesia que no, que es imposible, que no se puede dejar de pecar porque Cristo en sí ya no vino con la naturaleza pecaminosa. Y bueno, en estos temas que vamos a ir viendo en estos episodios de este gran libro, vamos a ver cómo esto es totalmente, a la luz de la Biblia, erróneo. Si Cristo vino con la naturaleza divina, vamos a ver ahora cómo no tiene mucho sentido, sino que Él se tuvo que hacer semejanza a nosotros en cuanto a pecado. Esto lo vamos a ver ahora mismo en los siguientes párrafos que les voy a leer. Sigue diciendo, hermanos, la idea es que aunque Cristo era en la forma de Dios, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su real, Hebreos 1:3, ya sabemos que Hebreos 1 se está mencionando desde el capítulo 3, ¿verdad? Teniendo todos los atributos de Dios, siendo el Rey del universo y aquel a quien todo el cielo se deleitaba en honrar, Él no pensó que ninguna de estas cosas fuesen deseables mientras los hombres estaban perdidos y sin fuerza. Él no podía gozar de su gloria mientras el hombre estuviese condenado y sin esperanza. Así que se despojó de sí mismo, vuelve a repetirnos, ¿verdad? Este despojo. Así que se despojó de sí mismo, se despojó de todas sus riquezas y gloria y tomó sobre sí la naturaleza del hombre, a fin de poder redimirlo. Y así podemos armonizar la unidad de Cristo con el Padre, con la declaración, mi Padre es mayor que yo. Juan 14:28. Bien, quiero recalcarles esta frase que les acabo de leer. Él no podía gozar de su gloria mientras el hombre estuviese condenado y sin esperanza. Así que se despojó de sí mismo, se despojó de todas sus riquezas y gloria y tomó sobre sí la naturaleza del hombre, a fin de poder redimirlo. Es curioso cómo yo tengo aquí anotado una cita
de la hermana White, que se encuentra en Manuscript Release 14, página 23, y es curioso cómo la hermana White está en concordancia con el hermano Waggoner. Les leo esta cita que, como digo, está en Manuscript Release 14, página 23. Y dice: estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre y enviase al Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, es decir, Jesús, despojado, vemos como usa el mismo verbo, de la personalidad humana. El Espíritu Santo es Él mismo despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu, como el omnipresente. Bien, vemos cómo aquí, cómo los escritos de la hermana Waggoner, de la hermana White, armoniza con los escritos del hermano Waggoner. Ya en el primer capítulo leí unas citas de cómo la hermana White, en la introducción, ¿verdad?, a lo que es el primer capítulo de Cristo y su justicia, ya leí unas citas de cómo la hermana White reivindica que estos mensajes fueron luz del cielo, que se tenían que escuchar y aceptar, cosa que no se hizo. Y vemos cómo ahora estas dos citas armonizan entre ellas, ¿verdad? Habla como que se tuvo que despojar de su divinidad Cristo para venir con una naturaleza humana bajo la pecaminosidad. Bien, seguimos leyendo y dice: es imposible para nosotros entender cómo pudo Cristo, como Dios, humillarse a sí mismo hasta la muerte de cruz. Y es peor que inútil el que especulemos al respecto. Todo cuanto podemos hacer es aceptar los hechos tal como la Biblia los presenta. Si el lector encuentra difícil armonizar algunas de las declaraciones de la Biblia concernientes a la naturaleza de Cristo, recuerde que sería imposible expresarlo en términos que permitieran a las mentes finitas comprenderlo todo. Así como el injerto de los gentiles a la raíz de Israel es contraria a la naturaleza, tanto más la divinidad es una paradoja para la comprensión humana. Citaremos otros textos que nos llevarán más de cerca a la humanidad de Cristo, para que nos quede bien claro con una base bíblica, ¿verdad?, cómo era la humanidad de Cristo, cómo era la personalidad de Cristo, la personalidad humana que vino a este mundo. Ya lo que esto significa para nosotros. Ya hemos leído que el Verbo se hizo carne, y ahora leeremos lo que dice Pablo concerniente a la naturaleza de esa carne. Y nos dice Pablo: porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, versículos 3 y 4. Poco será necesario reflexionar para comprender que si Cristo tomó sobre sí mismo la semejanza de hombre a fin de poder redimir al hombre, tuvo que ser el hombre pecaminoso al que debió ser hecho semejante, puesto que es al hombre pecaminoso a quien vino a redimir. Es decir, vino a redimir al hombre y debió ser hecho semejante a él, ¿verdad? Es decir, que para redimir al pecador, él se tuvo que hacer pecador, semejanza a él. Nos sigue diciendo: la muerte no podía tener poder sobre un hombre inmaculado, como lo fue Adán en el Edén. Y no hubiese podido tener ningún poder sobre Cristo si el Señor no hubiera puesto en él la iniquidad de todos nosotros. Más aún, el hecho de que Cristo tomó sobre sí la carne, no de un ser inmaculado, sino de un pecaminoso, esto es que la carne que él asumió tenía todas las debilidades y tendencias pecaminosas a las cuales la naturaleza humana caída está sujeta. Se ve por la declaración de que fue hecho de la simiente de David según la carne. David tenía todas las pasiones de la naturaleza humana. David dice de sí mismo: en maldad nací yo
y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 5. Bien, aquí estamos viendo bien claro cuál es la naturaleza que tomó Jesús. La siguiente declaración en el libro de Hebreos es muy clara a esto al respecto. Y nos dice Hebreos: porque de cierto no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo, y como él mismo padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versículos de 16 al 18. Sigue diciendo el hermano: si fue hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos, entonces tuvo que sufrir todas las debilidades y estar expuesto a todas las tentaciones de sus hermanos. Otros dos textos muestran este punto claramente, proveyendo abundante evidencia al respecto. Primeramente veremos 2 Corintios 5:21, que nos dice: al que no tenía pecado, Jesús, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicias de Dios en él. Bien, tremendo versículo, hermanos, ¿verdad? Eso es aún más categórico que declarar que fue hecho en semejanza de carne de pecado. Fue hecho pecado. Nos encontramos ante el mismo misterio que el de la muerte del Hijo de Dios, el Cordero Inmaculado de Dios, que no tenía pecado, fue hecho pecado. Sin pecado, sin embargo, no solamente contado como pecador, sino en realidad tomando sobre sí la naturaleza pecaminosa. Bien claro nos lo deja. ¿Cuál es la naturaleza que adoptó Jesús para redimir a todo el mundo? La naturaleza pecaminosa. Él fue hecho pecado para que nosotros seamos hecho justicia. Así Pablo dice a los Gálatas, así dice a los Gálatas: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Seguimos. Y como él mismo padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, esto es Hebreos 2, versículo 18, capítulo 4, versículo 15 y 16. Un punto más y podremos aprender la lección completa en relación con el hecho de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo es que Cristo pudo estar rodeado de flaqueza, según Hebreos 5:2, y sin embargo no cometer pecado? Algunos han pensado, por lo leído hasta aquí, que rebajamos el carácter de Jesús por denigrarlo hasta el nivel del hombre pecaminoso. Al contrario, estamos precisamente exaltando el poder divino de nuestro bendito Salvador, quien descendió voluntariamente al nivel del hombre pecaminoso para que pudiera exaltar al hombre a su propia pureza inmaculada, la cual retuvo bajo las circunstancias más adversas. Bellas citas, hermano. Su humanidad solamente veló su naturaleza divina, por lo cual estaba conectado inseparablemente con el Dios invisible, y que fue más que capaz de resistir exitosamente la debilidad de la carne. Hubo en toda su vida una lucha. La carne, afectada por el enemigo de toda justicia, tendía a pecar, y sin embargo su naturaleza divina nunca albergó, ni por un momento un mal deseo, ni vaciló jamás su poder divino. Habiendo sufrido en la carne todo lo que la humanidad pueda jamás sufrir, regresó al trono del Padre tan inmaculado como cuando dejó las cortes de gloria. Cuando descendió a la tumba bajo el poder de la muerte, no pudo ser retenido por ella porque no tenía pecado. Bien, hermanos, para reflexionar profundamente la grandeza de lo que hizo el Hijo de Dios por nosotros. Y ahora el hermano Waggoner nos cita algo a lo que, como si alguno de nosotros pudiese llegar a decir con todo lo que está escrito hasta aquí, que les he leído, menciona algo como que
algún hermano de nosotros podría llegar a decir en cuanto a todo lo que se ha leído. Y el hermano Wagner nos dice, pero alguien dirá, no encuentro consuelo en eso. Dispongo ciertamente de un ejemplo, pero no puedo seguirlo, ya que carezco del poder que Cristo tuvo. Él fue Dios aún mientras estaba aquí en la tierra. Yo no soy más que un hombre. Y Wagner nos dice, sí, pero puedes tener el mismo poder que Él tuvo, si así lo deseas. Él estuvo rodeado de flaqueza, sin embargo no hizo pecado, por el poder divino habitando constantemente en Él. Ahora escucha las inspiradas palabras del apóstol Pablo y ve lo que es tu privilegio obtener. Vamos a ver lo que Pablo nos puede decir a nosotros en cuanto a esto, que realmente es un privilegio para nosotros. Les voy a dejar los versículos en pantalla para que reflexionemos profundamente sobre esto, porque es bien profundo, hermanos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y de la tierra, que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder con el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que, arraigados y fundados en amor, podáis comprender bien con todos los santos la anchura y la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, y conocer ese amor que supera a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, versículos del 14 al 19. Bien, hermanos, seamos llenos de toda la plenitud de Dios y agarrémonos bien a la palabra y lo que realmente nos quiere mostrar. Hermanos, no nos dejemos guiar por doctrinas que no son bíblicas, sea por quien la predique. Vamos a finalizar ya las últimas estrofas, hermanos. Dice, ¿se puede pedir más? Cristo, en quien habita toda la plenitud de Dios, puede habitar en nuestros corazones para que nosotros podamos ser colmados de toda la plenitud de Dios. ¡Qué promesa más maravillosa! Él puede simpatizar con nuestras debilidades. Habiendo sufrido todo lo que hereda la carne pecaminosa, lo conoce todo y tan de cerca se identifica con sus hijos que cualquier cosa que pese sobre ellos recae igualmente sobre él. Y él sabe cuánto poder divino es necesario para resistirlo. Y si anhelamos sinceramente negar la impiedad y los deseos mundanos, Él es poderoso y está deseoso por darnos la fortaleza para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos. Todo el poder que Cristo tenía habitando en Él por naturaleza, podemos tenerlo habitando en nosotros por gracia, ya que nos la otorga sin precio y sin medida. Por lo tanto, cobre ánimo toda alma cansada, débil y oprimida por el pecado. Acérquese con segura confianza al trono de la gracia, donde puede estar seguro de encontrar gracia auxiliadora para la honra de la necesidad, porque esa necesidad es sentida por nuestro Salvador en esa misma hora. Le conmueve el sentimiento de nuestra flaqueza. Si fuera simplemente que Cristo sufrió 1800 años atrás, podríamos temer que haya olvidado algo relativo a la flaqueza, pero no. La misma tentación que te oprime a ti, le conmueve a Él. Sus heridas están siempre frescas y vive siempre para interceder por ti. Qué maravillosas posibilidades hay para el cristiano. Qué alturas de santidad puede obtener. No importa cuánto pueda guerrear contra él Satanás, asaltándolo donde la carne es más débil, siempre puede habitar bajo la sombra del omnipotente, y ser lleno con la plenitud del poder de Dios. El que es más fuerte que Satanás puede vivir en su corazón interrumpidamente. Y por lo tanto, observando los asaltos de Satanás, como desde una gran fortaleza, puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Bien, hermanos, en este capítulo, como habrán visto, poco he comentado, básicamente lo he leído, son pocos comentarios los que puedo hacer, porque no puedo añadir poco puedo añadir a lo que está escrito. Es un capítulo increíble, a mí me conmueve mucho este capítulo, y todas las palabras que yo pueda decir, pues es poco para
simplemente lo que nos refleja y nos quiere dar a entender este capítulo. Bien, hermanos, sigamos hacia adelante, tengamos en cuenta qué es lo que hizo Jesús por nosotros, no seamos engañados, Él vino como pecador, sufrió como pecador y sabe hasta dónde y cuáles son las consecuencias del pecado. Él sufrió por todos nosotros todo lo que nosotros podemos sufrir, pero nunca tanto como lo hizo Él. Así que tengamos en cuenta eso. Esto es un gran punto esencial para comprender el mensaje de 1888, Cristo y Cristo crucificado. Bien, hermanos, les deseo bendiciones, que el Padre Eterno y su Hijo amado esté con todos ustedes, que su espíritu les infunda aliento y que lleguen a toda verdad. Y hermanos, nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones, hermanos. Maranata.